Ya está con nosotros el último invitado de esta noche, que no por último es el menos importante, todo lo contrario. Vamos a tener buen tiempo para conversar con César Gutiérrez, expresidente de Petroperú. Bienvenido, César. Buenas noches, Oscar. Gracias por la invitación. Encantado. Los dos temas básicamente por los que te hemos convocado son dos temas que nos preocupan mucho. Uno es el oleoducto norte y dos, el gasoducto sur. Empecemos por el oleoducto norte. El oleoducto norte es la columna vertebral que conduce el petróleo que producimos en la selva, etc. De eso no tenemos que abundar. Pero se rompe. Yo recuerdo que cuando tú eras presidente de Petroperú se dio quizá 1 o 2 incendios, pero han ido... después entonces, está bien que me corrijas. La secuencia viene a partir del 2011. Ya, ¿por qué? ¿Qué pasa? Bueno, hay antigüedad, por supuesto obsolescencia en infraestructura y una desinteligencia con los pobladores de la zona, ¿no? Si contabilizas al 31 de enero de este año, desde el año 2011, han ocurrido 61 eventos. Así es. Eso es un escándalo, claro, en cualquier parte del mundo. El discurso siempre ha sido los terceros, pero si contabilizamos, tenemos 30 de autoría propia, o sea, envejecimiento, corrosión, de repente falta de mantenimiento, 27 por terceros y 4 en investigación si son terceros. O sea, digamos, 31, si queremos, por terceros, 30 de defecto propio. Es decir, casi la mitad por defecto propio. Ahora, este gobierno, me refiero al que ha entrado en el año 2000, el liceo con PPK, dio algo importante, que fue un decreto legislativo, que ya lleva 2 años de vigencia, se lo cumplió 2 años a fin del año pasado, en el cual permitía el ingreso de la participación privada. Petro ha tenido todas las facultades para poder hacer una especie de iniciativa privada propia en la empresa, porque tenía una facultad legislativa otorgada por un decreto legislativo publicado en el Perú, en lo cual no ha habido ninguna oposición en el Congreso. Hablas de la posibilidad de que un inversionista tenga una iniciativa privada, plantee una solución que no le cueste al Estado. Claro, la idea Ese marco legal existe. Por supuesto, o sea, y con rango de ley, el decreto legislativo tiene rango de ley. Eso permitiría... El 1292. El 1292, el decreto legislativo 1292. Entonces, eso permitía que pudiera venir un tercero hacer Permitía y permite, perdón. Sí, y que ese tercero hiciera un diagnóstico, qué es lo que ocurre, a su cuenta y riesgo, y le propusiera cuál es la solución y la inversión. Esa propuesta podría ser, luego de presentada, publicada para que pudiera haber una concurrencia de un posible competidor. Claro. Eso no se ha hecho. Claro. Eso no se ha hecho y lamentablemente han seguido los errores en los últimos 2 años. Y yo no entiendo, la verdad, la actitud en Petroperú. Hay una especie de predisposición que no entre capital privado cuando las posibilidades de hacer cosas ahí son muy limitadas. O sea, si tú miras los estados financieros separados del oleoducto, su mejor año en los últimos 3 años ha sido una utilidad operativa de $12 millones. Si tú sacaras con la tasa de descuento que utiliza Petro por su costo de oportunidad de capital, no le permitiría en un horizonte de 20 años una inversión más de $100 millones. Y lo que se tiene entendido es que no se necesitan 100, se necesitan más de $1.000 millones. Así es. Entonces, eso no lo va a poder hacer Petro. No, imposible. Y el otro problema... No, más aún con todos los problemas que tiene ya con el Talara. El tema de la refinería Talara. No hay un sol y no hay banco en el mundo que le quiera prestar. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al impedirse la participación del privado, también está impidiendo un buen a los trabajos de relacionamiento social, que el privado, y tú lo conoces porque has trabajado en eso, creo que tiene mayores posibilidades, por mayor conocimiento, claro, por mayor presupuesto y porque tiene más experiencia en este tipo de cosas. Entonces, lo que estamos viendo es una seguidilla de eventos con gran perjuicio a la producción que llega a la costa, pero que no se usa en el Perú sino se exporta, pero al final deja regalías, y ninguna posibilidad de enmienda. Se siguen alargando los plazos y ya los anuncios de qué cosas se hace con el oleoducto prácticamente pasaron a segundo plano. Hoy día comenzamos a discutir refinería Talara. Sí. Esto es importante. Sí. Y si hubiese un privado, varios interesados en iniciativa privada, bienvenido, que presente su iniciativa. Esta semana se realizó en Toronto el PDAC, el evento minero más grande del mundo, pero ahí se juntan diversos inversionistas de todo el mundo, pero también tuve oportunidad de conversar con un experto en temas petroleros y me decía, si el tema del oleoducto si el oleoducto no fuese de una empresa estatal como Petroperú, si no fuese una empresa privada, ya habría hecho el nuevo oleoducto de inmediato. ¿Por qué? Porque es un negocio seguro. El petróleo está, los pozos están, el destino está, la exportación está, o sea, está cerrado el círculo. ¿No crees que en el fondo lo que ha pasado, uno,
es que hemos tenido pues dos presidentes, del Perú en los últimos años, por hablar de estos 2 últimos años, varios gabinetes, ministros de Economía. El presidente acaba de asumir interinamente el gerente general como presidente de Petroperú, Esteban Bertarelli, y todo esto como que le quita ritmo. Pero mira, toda la plana gerencial, de gerente general hacia abajo, son los mismos de siempre. Entonces los diagnósticos que se llevan a directorio para discutir nacen desde las gerencias, y yo no he visto ninguna actitud. Y con respecto al interinato que es de la presidencia, yo no creo que sea tal, porque si hablamos de interinato, lo que correspondía que existe un vicepresidente, que es el señor Barros, que es un hombre del sector finanzas, podría haber asumido interinamente la presidencia. Lo que se ha dado es un presidente de largo plazo, pero siempre dentro de la empresa, con la visión interna de la empresa, en un momento que se necesita mucha imaginación. Acá el problema de la empresa es qué es lo que va a ocurrir con la operación. ¿Y qué va a ocurrir con la deuda? La operación, la refinería Talara va a parar el 1 de septiembre y de ahí hacia adelante hasta que se inaugure la modernización, que vamos a pasar más o menos 2 años y medio, Petro va a actuar como comercializador. Entonces aquí hay una política comercial y por otro lado un gran compromiso para pagar deuda. Entonces necesitamos una persona que conozca de finanzas y aspecto comercial con gran credibilidad en el mercado para que esto funcione. Ahora, yo creo que no se están dando las condiciones en este momento. No tenemos que decir nombres, pero hay empresas, hay una empresa muy grande en el mundo que ha llegado a tener esta iniciativa privada, entendemos que ha hecho un estudio, les ha dicho yo levanto el dinero, que son algo de 2.000 millones de dólares, rehago completamente, reconstruyo el oleoducto norte, le pongo fibra óptica, separo el crudo del pesado del... O sea, todo. ¿Cuánto pone el Estado? Nada. Y es un poco para que el público entienda, es como la fórmula del peaje. Yo hago la carretera, me dejas el peaje durante unos años para recuperar mi invención. Entonces, yo lo que siento es que hay miedo en Petroperú. Miedo, más que desconocimiento. No sé, ¿qué piensas tú? Yo creo que hay una actitud de que no entre el privado. Siempre ¿Tú crees eso? Yo no creo eso. No, yo los conozco, he trabajado con ellos. O sea, hay mucha obstinación a no cambiar. Claro, tú has estado ahí en la, por son 2 años, la cabeza. 2 años, claro. no ha sido poco tiempo, entonces los conozco ahí, poca actitud. Ha durado más que la mayoría de presidentes. Y hasta de los premios. Sí, sí. Entonces, hay un temor al ingreso del privado. Lógicamente la edad promedio en Petro en un momento y en mi época era cerca de 62 años, la edad promedio del personal. Te imaginas gente que tiene mucho tiempo y tiene mucho temor de que ingrese un privado ahí. Pero esto acá era una conveniencia del Estado, porque no solamente es que venía el privado y ponía el dinero, sino pagaba una retribución. ¿Y qué es lo que tiene que conducir y qué volúmenes era su cuenta y riesgo? Yo tengo gran duda sobre el volumen, pero a mí me sorprendía que fuera por cuenta y riesgo y yo tengo entendido que deben saber por qué lo hacen. Así Entonces, es. ¿por qué? Pero en todo caso, César... ¿Por qué dejar que el Estado haga claro, eso cuando el César, privado puede hacer? Pero en todo caso es el problema del privado. Es decir... Por supuesto. Si el privado está loco, cosa que dudo, los bancos que le prestan al privado 2.000 millones están locos, cosa que dudo, y dicen, bueno, queremos ese riesgo, dale el riesgo, porque el Estado no tiene ni la plata, no puede apalancar ese dinero y necesita el oleoducto, el Perú necesita el oleoducto. Es lo que estaba diciendo, o sea, si el privado hizo sus estimaciones de volúmenes, déjalo pues, el privado tomó a cuenta y riesgo eso. Entonces él va a tomar el riesgo, él va a tener que pagar la deuda si se endeuda, o va a tener que sacrificar capital propio si lo pone. Entonces yo creo que era la estructura perfecta. Además, no se podía aludir que era dedo, porque estos procesos de iniciativa privada bien estructurados, terminado el proceso, se publica y se convoca a un participante a hablar al mercado. Exacto. Entonces yo creo que había no una era cerrado. Al final le dices al mundo quién quiere ponerse junto a este señor. Y se prepublica todo el estudio de prefactibilidad Claro. que se ha hecho y se publica en el diario. Entonces yo creo que eso podría haber sido atractivo para varios, la transparencia debida había y había ahí la vocación. Yo creo, ojalá que se retome, pero no sé, mi impresión que tal como vienen las cosas por el momento no se va a hacer. Pero quizá para cerrar ese tema, César, creo que queda claro que sí hay solución al oleoducto, esa solución es más por el tema privado porque no hay posibilidad que lo haga el Estado, no hay. Y tercero, lo necesita a gritos el Perú. Por supuesto. Vamos a seguir hablando de eso entonces. Pero ahora... mira, sobre eso para reforzar simplemente, Sí. hay lotes productores, o sea, hay lotes con expectativa de producción. Y yo imagino que se habló con el inversionista que quería hacerlo. Y si eso es real, entonces démosle pie de una vez por todas. De acuerdo. El gasoducto sur. Tan polémico, obviamente, porque ganó el 2014 la Buena Pro Odebrecht consorcio, ya sabemos todo lo que pasó. Desde ahí, bueno, los cambios de gobierno, PPK-CK, etcétera, ya va a pasar un año de que asumió Martín Vizcarra,
Y ya el ministro Ismedes dijo hace pocas semanas, sí, vamos con el gasoducto sur, básicamente con el mismo trazo, agregando ramales para el Cusco. ¿Es factible, con tu experiencia, es factible echar a andar el gasoducto sur? ¿Es importante para el Perú o hay que dejarlo ahí en un proyecto nada más? Se ha perdido un año para confirmar que el trazo era el trazo. Sí, y yo creo que ha sido una pérdida innecesaria de tiempo. Pero esto tiene un correlato en el sector eléctrico, y después volvemos un poco porque hay unos problemas que hay de arbitrajes de por medio. Sí, es cierto. El correlato en el sector eléctrico es que en estos momentos existen en Mollendo e Hilo 2 plantas termoeléctricas que suman 1.400 megas, que se llama el Nodo Energético del Sur. Estas plantas, según mis cálculos que han sido públicos, deberían estar operando a fines del próximo año a diésel, porque fueron diseñados para gas y eventualmente para diésel. Ese tema es bien delicado. Nadie habla de eso, escuchen bien. Ellos van a permitir abastecer la demanda que va creciendo y que con la oferta que existe de generación eficiente no se va a poder cubrir y va a tener que cubrirse con un combustible y con unos costos variables que cuestan como 192 versus 32 que van los actuales. Entonces, eso es un gran problema. Pero además ese contrato obliga al Estado a que mientras no tenga realmente el gas, tiene que irle pagando, de paso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso lo paga el consumidor al final, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Sin embargo, hay una desinteligencia en el ministerio sobre esto. En Hilo existe una planta de carbón. La planta de carbón en el mundo están saliendo del mercado por contaminante. Exceptuando India, que es casi imposible. El carbón, después del gas natural, es la que menor costo de producción tiene. Si yo antes hablaba de 32, te vale 40. Y con ánimo de promover las renovables, ha creado una propuesta legislativa que dicen que está, propuesta normativa que dicen que está a punto de salir, que en el cual se pretende, con la medida que se va a tomar, es que salga de servicio la generadora carbón. Eso va a generar un grave perjuicio, porque si antes la secuencia era hidroeléctrica, gas natural ciclo combinado, gas natural ciclo simple, luego de carbón por precio, ahora nos saltaremos directo a la de diésel. Eso tiene que enmendarlo el ministro de turno que esté, desde que se nombre el nuevo gabinete. No sé si el actual o el que venga, pero es un tema controvertido, es un tema que me parece que le han acercado al ministro una información que él no ha entendido, pero que es importante iniciar un debate público porque se necesita una solución. Ahora, con el gasoducto, el gran problema que hay con el gasoducto es, se anunció un número, una fecha, que dice es el 2025 entraría en puesto de operación comercial si hacemos las cosas, todo lo que debemos hacer. Pero hay un tema en paralelo que ha venido medio oscuro. Que es, ¿las demandas? Sí. Es una maraña. Claro, entonces mira. Demandas contra demandas. Si por ejemplo en este cronograma se empezara el proceso de competencia y se otorgara el 2021, el nuevo que viene vendrá con sus ductos, vendrá con su infraestructura y lo atenderá al precio que diga en ese momento la licitación. Pero en estos momentos la demanda que está en el CIADI, que ha empezado una de las 3 empresas del consorcio, es una demanda por 500 millones de dólares que se va a hacer extensivo a las otras 2 empresas si es que ganan, y ya tiene grande probabilidad de ganar. Eso sumaría 2.000 millones de dólares. ¿A cuenta de qué? A cuenta de la infraestructura que dejó el concesionario anterior. Entonces la pregunta es, si yo licito, no puedo utilizar todavía esa infraestructura porque va a venir alguien, ahí eso está en discusión. Si me ganan el arbitraje, ¿qué me hago con los 2.000 millones de infraestructura que voy obligado a pagar si pierdo el arbitraje y el otro operador vino con su propia infraestructura? Entonces es un tema que no se está discutiendo y lamentablemente en el tema del arbitraje estamos creando condiciones para perderla y te explico una frase. Para perder, ¿tú crees que vamos a perder ese arbitraje? No, yo creo que lo tenemos perdido por acción del gobierno. ¿Por qué? Mira, cuando es la caducidad de la concesión, por falta de cierre financiero, con la absoluta razón por parte del Estado, a los pocos días, a menos de una semana, se emite un decreto de urgencia, en la cual el Estado le da a los Senermín la tarea de contratar una empresa que preserve los bienes de la concesión, o sea, preserva los ductos. Desde ese momento, el Estado se obligaba en el lapso de un año o vender los ductos o pagar el 72.25% del valor contable neto de los bienes. Posteriormente cambió de parecer y por eso terminamos en el CIADI, como que le dijo mejor llénense sus ductos, yo no tengo nada que ver y el nuevo vendrá con sus propios ductos. Pero en mayo del año pasado se venció el contrato del que preservaba los bienes y se renovó el contrato. Entonces se ha creado la condición como de decir, oye, yo tengo los bienes en posesión, yo los voy a vender y de ahí te voy a dar la plata. Entonces se ha creado la condición y este mayo nuevamente se vence el contrato.
Y me imagino en que mayo, en ahorita. mayo, claro, porque eran contratos anuales. Lo cual quiere decir que tendrían que renovarlo. Que yo creo que si el Estado fuese coherente Sí. con la posición que diera el CIE, no debería renovarlo. Claro, claro. Pero ya renovó una vez. Claro. Y entonces por eso yo te decía, se han creado las condiciones para que nos ganen el arbitraje, lo cual le pone una sombra a este proceso del gasoducto subperuano al 2025. Sí, yo lo que veo Es un aquí, problema ahí. César, es que, digamos, esto es algo tan grande. Estamos hablando de un proyecto de alrededor de 7.000 millones de dólares, según lo que he investigado, uno de los más grandes de Latinoamérica, y por lo tanto la banca estaba por eso muy interesada. No es moco de pavo. Entonces, esto ya para mí, no sé qué opinas tú, trasciende el ámbito del ministerio. Esto es arriba, esto es visión de país, ¿no es cierto? Decir, sí, queremos como tuvimos un camisea que nos cambió la matriz energética, necesitamos, porque acá no podemos darnos el lujo de, como que nos dimos en el tren eléctrico, lo hicimos después de 25 años, de que empezó. No, acá se tiene que hacer de inmediato, porque si no se nos va el tren, vienen las renovables y nos quedamos con el gas metido debajo de la tierra, ¿o no? Sí, es innegable que se necesita, las plantas están construidas, las termoeléctricas, las renovables no van a poder cubrir esos volúmenes de producción que llevan las termoeléctricas, por más que ingresen renovables. El tema, lo que está faltando es coherencia en el propio gobierno. O sea, esto tiene que trabajarlo conjuntamente el Ministerio de Economía, la Presidencia del Consejo de Ministros, y debería trabajarlo con el Ministerio de Energía y Minas. Lo que está habiendo es inteligencia y creo poco conocimiento de todos los antecedentes. Es un tema complicado, es un tema que se inicia en el 2007. Entonces, han pasado 12 años y la verdad que había una serie de cosas en el camino que es necesario que se conozcan. Si eso se coordina, se hace la cosa correctamente, saldrá adelante, pero ahora sí tenemos una contingencia de quedarnos con un conjunto de ductos que no sabremos qué hacer y probablemente vamos a perder el arbitraje por 2.000 millones de dólares mientras se trata de correr el nuevo concurso. César, ojalá te equivoques, pero Creo que no normalmente me equivocar. aciertas. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias.